Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Cristo, que ha ascendido a los cielos, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En esta Eucaristía vamos a pedir por el fin de esta pandemia y también por todos nuestros feligreses. Unido a ellos vamos a pedir también por nuestros hermanos difuntos, Margarito Rojas, Guillermo Vivar, Magdalena Villa, y por nuestros hermanos enfermos, en especial Martín Trujillo. Y en un momento vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y confiando en su infinito amor para con nosotros, nos atrevemos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ellos acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya.
complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que es interesante la pregunta que le hace Pedro a Jesús, pero mucho más interesante la respuesta que Jesús le da a Pedro. Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le responde, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y es interesante, al inicio también le dice Jesús a Pedro, sígueme. Pero parece que Pedro como que anda buscando algo, una pequeña excusa. ¿Qué pasará con este? ¿Tú qué? Tú sígueme. Y así también como nosotros, que vamos colocando muchas excusas para evitar
el seguimiento a Cristo Jesús o para ser fieles a la vocación a la cual hemos sido llamados. Simplemente excusas. Jesús es muy claro, muy directo en los evangelios. Los evangelistas lo presentan muy clarito. ¿A ti qué? Tú sígueme. Muchas veces este lenguaje directo no nos gusta, nos incomoda, porque nos hace revelar lo que muchas veces por excusa estamos encubriendo. Bueno, en la mañana, cuando solíamos tener misa todas las mañanas con los feligreses, bueno, la mañana está muy fresquita, mejor voy pasado mañana. O bueno, tengo que hacer otras cosas, mejor voy mañana. Y así buscábamos excusas. Pero Jesús siempre nos revela las excusas, nos desenmascara la realidad. Aquí también San Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme. También para nosotros, que dejemos las excusas para realmente seguir a Cristo Jesús. Que no busquemos excusas para no seguirle. Que no busquemos excusas para no amarle. Que no busquemos excusas para no amarle en el otro. Busquemos siempre su presencia y pidámosle la fortaleza, la sabiduría para seguir siendo fiel a la vocación que Él nos llamó, para seguir estando día a día con ese interés de amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Y haciendo realidad esto de la petición como pregunta también a Pedro, sígueme, sigamos a Cristo Jesús, que siguiéndolo a Él iremos seguro y con certeza de ir a la casa de Dios nuestro Padre. Así sea, hermanos, vamos a pedir por nuestra iglesia las intenciones del Papa Francisco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por nuestra arquidiócesis de Los Ángeles, también por nuestro arzobispo José Gómez, sus obispos auxiliares, nuestras parroquias, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos comprometidos, vida religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, especialmente durante este tiempo de pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por sus familias, amigos, para que el Señor les reconforte, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicos comprometidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recibe, Padre bondadoso, todas estas súplicas que te hemos dirigido y las que han quedado en nuestro corazón, te las presentamos todas por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, de esperanza y caridad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por él recibimos el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus apóstoles y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente en este tiempo de pandemia y de Pascua, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera muy especial te pedimos por Margarito Rojas, Guillermo Vivar, Magdalena Villa, Genoveva Vallejo, Pedro Pablo Molina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como han compartido ya con Jesucristo su muerte, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Newman, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de mí, dice el Señor, lo que les irá comunicando. Aleluya. Aleluya. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar?
Recemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Oremos. Recibe, Señor, compasivo nuestras súplicas, y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también, superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe para siempre. Amén. Con la bendición de Dios y la protección de la Virgen María podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.